Para calcular la desviación estándar, la varianza, la desviación media y el promedio para un conjunto de datos agrupados, básicamente tenemos que tener en cuenta unas reglas muy básicas. Lo primero es cómo interpreto la información. Cuando aquí yo tengo esto, supongamos que esta tabla representa, no sé, digamos, edades de un grupo de personas encuestadas. Supongamos que cuando preguntamos las edades, las agrupamos y las personas que estaban entre 10 y 15 años, las contamos todas, juntamos y nos dio que eran 23 personas que estaban en ese rango de edades. Supongamos que entonces entre 15 años y 20 años habían 45 personas, que entre 20 años y 30 años habían 60 personas, aquí digamos unas 30 y unas 20. Entonces, el ejercicio que voy a hacer es calcular la desviación estándar, el promedio, la varianza para este conjunto de datos, teniendo en cuenta que los datos de la esquina son edades. Hicimos una encuesta, preguntamos edad, y entonces este dato sería la frecuencia con la que encontramos esas edades. Lo más importante es reconocer. Yo no sé cuántas personas hay de 10 años, ni de 15, ni de 14, ni de 13, pero sé que juntando todas las personas que están entre 10 y 15 años, encontramos 23 personas. Y eso significa que en total, si yo sumo todos estos datos, me doy cuenta que habían 178 personas encuestadas. Lo primero que vamos a calcular ahorita es cómo se calcula el promedio. Entonces, en el promedio es muy fácil de recordar cómo se calcula. Es, todos los estudiantes llegan a un punto en el que saben cómo calcular su nota definitiva y ellos lo que hacen es que suman las notas y dividen por el total de datos. Eso es lo que vamos a hacer, sumar todas las notas. La pregunta es, ¿y cuáles notas? O en este caso particular que estoy hablando de edades, yo tendría que sumar todas las edades, pero entonces, ¿cuáles edades? Si aquí yo no sé cuántos estudiantes tienen 10, ni cuántos 11, ni cuántos 12 años, yo tengo que saber con un dato representativo. Entonces vamos a tomar un dato representativo de esta clase. Esa clase, que es la clase del 10 al 15, recordemos, yo no sé qué significa, perdón, yo no sé cuántas personas hay con 10 años, ni con 15, ni con 12, con ningún dato adentro, pero sé que entre 10 y 15 años habían 23 personas. Entonces, pero si yo quiero casarme con un dato y decir, bueno, exactamente esta es la edad que tienen ellos, yo no puedo hacer eso, pero entonces intentamos decir que eh, promediamos estos dos valores. Si yo sumo 10 más 25 y la respuesta la divido entre 2, tendríamos 35 dividido 2 y 35 dividido 2 da 15, 17.5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Suponemos que en esa clase todas las personas tienen 17.5 años y eso es lo que llamamos la marca de clase. Eso es una R. Esa es lo que llamamos la marca de clase. Entonces, vamos a sacar la marca de clase para todos los valores. Entonces sumo 10 más 15. Aquí ya sabemos que me da 17.5. Sumo 15 más 20. 20 más 30. 30 más 40. 40 más 50. Y divido las respuestas entre dos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Calcular la marca de clase. Entonces, digamos, yo voy a hacerlo aprovechando, digamos, 10 más 15. Dividido 2. Aquí sería entonces 15 más 20 da 15 más 20 da 35. Ahorita estaba equivocado entonces tendríamos 15 más 20 es 35 y 2 es 17.5. Esta que hice ahorita estaba mal, pero pues el resultado se trabaja igual. 10 más 15 es 25, solo que 25 dividido 2 es 12,5. Aquí tengo 17,5. 20 más 30 da 50 y 50 dividido 2 es 25. 30 más 40 es 70 y 70 dividido 2 es 35 y 40 más 50 da 90 dividido 2 es 45. Entonces lo más importante es recordar esto que tengo escrito acá y vamos a pintarlo de algún color claro. Esto es lo que llamamos las marcas de clase. ¿Qué significa esa marca de clase? Yo no sé cuántos años tiene exacta la gente que tengo acumulada aquí en estos 23 datos, pero sé que voy a suponer que todos tienen 12,5 años, a 12 años y medio. Voy a suponer que todos estos 20 personas tienen 45 años.
Entonces, lo que estamos calculando ahorita era el promedio. Esto es lo que yo quiero calcular. ¿Cuál es el promedio de los datos que se están encontrando? Entonces, para calcular el promedio, recordemos siempre sumar todos los datos y dividir la respuesta a la suma por el total. No podemos olvidar quién es entonces ese total. Ese total es muy importante. ¿Cuántas personas encuesté? Había dicho ahora que esa suma me daba 178 porque sumó todas las frecuencias. 23 personas de 12 años y medio, 45 personas de 17 años y medio, 60 personas de 25 años, 30 personas de 35 años y 20 personas de 45 años. Serán entonces en total 178 personas. Eso es muy importante y no lo puedo olvidar porque generalmente uno encuentra que las personas cuando están comenzando dividen por la cantidad de datos y creen que es 1, 2, 3, 4. Hay muchas personas que piensan que son 5 datos porque veo aquí una tabla con 5 entradas y no es así. Bueno, ahora, ¿qué números tengo que sumar? Entonces yo tendría que sumar 12,5. Entonces vamos a escribirlos. Aquí se pone un poco incómodo porque sería sumar 12,5 más. ¿Qué número tengo que sumar? Pues acuérdese que el 12,5 está 23 veces. Entonces yo lo tendría que sumar 23 veces, 12,5 más 12,5 más 12,5, ¿verdad? Y seguiré haciendo lo mismo hasta que llegue al último, que son 23, el 23. Entonces aquí tengo 23 veces el 12,5. Y el 45 significa que yo tengo que coger el 17,5 también. Entonces sería sumarle a esta respuesta 17,5 más 17,5 más 17,5 más 17, muchas veces, hasta que complete la última vez, que es la número 45, este es 17,5. Entonces yo tengo que hacer la suma de todos esos 178 datos y dividir la respuesta por 178 y eso es lo que llamamos el promedio o la media aritmética. Sin embargo, pues yo puedo decidir entre sumar todos estos 12,5 o simplemente mirar cuántos hay y multiplicar 12,5 por esa cantidad. Como tengo 23 veces 12,5, yo puedo multiplicar 23 por 12,5 y es lo mismo que sumarlos todos. Y como me parece más cómodo, eso es lo que voy a hacer. Entonces multiplico 12,5 por 23, esa multiplicación, perdón, 12,5 por 23, esa multiplicación da esto, y voy a hacer todas las otras multiplicaciones también. Entonces, yo ya sé que si multiplico 45 por 20 me da 900 y 35 por 30 me da 1050. Entonces lo que acabo de hacer es que si yo sumo todos estos 12,5, ya sé que la respuesta me va a dar 287,5. Y si sumo todos estos 17,5, ya sé que la respuesta me va a dar 787,5. Bueno, después de que sumo todos esos números, pues sigo sumando porque hay que sumar todas las cantidades. Porque recordemos que estamos sumando todos los 178 números. Entonces sumamos estos datos. La respuesta de esta suma es 4.525 y ahora sí estoy listo para calcular el promedio. Entonces el promedio generalmente uno lo he escrito como una X barra. Promedio es igual la suma de todos los datos. Esta de acá, 4.525 dividida entre la cantidad total de personas que encuesté, que no son 4 no 5, sino que son 178. Y hacemos esta división. Entonces tendríamos que el promedio es igual a este número, perdón, dividido 178, 25,4. Entonces, si estamos en grado 6 y nos preguntan por un promedio, este sería el procedimiento que tendríamos que hacer. Y nótese que yo puedo hacer esta pregunta para estudiantes de grado 6, aunque aparentemente las tablas para datos agrupados se deberían de trabajar en un grado. Bueno, entonces en conclusión ya tenemos el promedio calculado. Vamos a dejar, me gusta la anotación de X barra, vamos a dejar la respuesta por acá. Entonces, primer paso para poder calcular la desviación estándar, necesitamos el promedio de todos los datos, que es sumar todo y dividir por la cantidad total de datos que hay. Ya tengo el promedio. Después de que yo tengo el promedio, recordemos que el objetivo es calcular la desviación estándar. Entonces, primero calculamos las desviaciones medias. Esas desviaciones medias, recordemos, una desviación es qué tan alejado está. Desviaciones medias.
¿Qué tan alejados están los datos de este valor que acabé de encontrar acá? Entonces realmente yo no debería llamarlo desviaciones medias, sino desviaciones con respecto a la media. Aunque con respecto a la media. No vamos a detallar mucho el juego de palabras, pero me gusta un poquito más trabajar diciendo que son las desviaciones con respecto a la media porque voy a mirar qué tan alejados están todos los datos comparándolos con este promedio que encontré. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recordemos, para calcular la primera desviación, pues sería tomar el primer valor, que yo no sé cuál es, pero entonces estoy suponiendo que son personas que tienen 12 años y medio. Entonces, cojo la edad del primer señor, que supongo que es 12 años y medio, y la resto con el promedio. Entonces, colocamos 17 años y medio, la resto con 25,4. Ahorita hacemos esta resta. Note que como el 25 es más grande, me va a quedar negativo. Y las desviaciones siempre son valores positivos, por lo tanto hago estas dos barritas, las voy a repintar para recordar que es que esas barritas tienen un nombre especial que se llama valor absoluto, y lo que hace es que la respuesta me la deja poner positiva. Entonces, hacemos la resta, colocamos aquí de 4 para llegar a 5,1, bajo la coma, de 5 para llegar a 7,2 y de 2 para llegar a 11. Ay, le estoy haciendo al revés, qué pena. Entonces, hagámosla bien. De 5 para llegar a 14 no se puede, entonces da 9 y llevo una. Y de 7 para llegar a 14 otra vez porque está ya prestado, es 7 y de 1 para llegar a 1, 0. Entonces esta resta me da 7,9. Es negativa, pero por las dos barras la puedo dejar positiva. La pregunta es, ¿y cuántas desviaciones tengo que sacar? Pues entonces, si yo tengo 178 datos, yo tengo que hacer 178 desviaciones. Ya tengo una, entonces me falta la desviación 2, pero la desviación 2 pues sería con el segundo miembro de la tripulación. La segunda persona encuestada también, yo estoy suponiendo que tiene 12 años y medio porque está en esta clase. ¿Cuántas veces tengo que repetir con 12,5 años? Pues 23 veces, porque eso es lo que significa la frecuencia, que esas personas se tengan que trabajar 23 veces. Entonces, si uno no es perezoso, uno tendría que colocar esta resta 23 veces y otra vez de 3 y 23 veces y de 4 y hacer eso 23 veces. Cuando termine, entonces yo calcularía una desviación con 17,5, 45 veces. Pero como no es práctico, vamos a hacerle un poquitico vamos a mejorar un poquitico el proceso. Entonces lo que hacemos es que, pues yo simplemente digo que eh, la desviaciones, coloquemos aquí desviaciones, sería restar este número menos el promedio. El promedio que encontramos fue este. Ya hice la resta. Pero como yo quiero que me quede positiva, coloco las barritas, solo que en este programa las barritas es colocar esta palabra apps, pero bueno, ya tengo todas las restas. Yo ya sé que la primera resta da 12,9, vamos a ver si me quedó bien. Eh, Ay, me he equivocado, no es 7,9, es 12,9. Lo que pasa es que yo creo que yo sé restar, pero como estoy concentrado en manejar la aplicación y tratar de que el video quede claro, pues entonces como he hecho ese tipo de errores horribles, qué pena. Bueno, entonces la primera resta, 12,9 que tengo que repetirla 23 veces. La segunda resta, según nuestra calculadora, pues es 17,5. La segunda resta, eh, esta resta, hay un error, voy a organizarlo también. Coloquémosle que 874. Bien, listo, ahora sí ya tengo todas las restas. Ya estoy completamente seguro de que están bien. La primera desviación, pero tengo que tener en cuenta que eso hay que repetirlo 23 veces, que esta resta la repito 45 veces, que esta resta la repito 60 veces y así sucesivamente. Entonces, en estos momentos ya tengo muchas desviaciones. El objetivo, recordemos, es calcular todas las 178 desviaciones para poder trabajar, pero como no queremos escribir tanto, pues sacamos una nomás y me acuerdo que la repito 23 veces. Con eso en mente, deberíamos de tener algo escrito como esto. La desviación 1 me dio 12,9. La desviación 2 me dio 7,9. La desviación 3 me dio 0,4.
La desviación que sigue me dio 9,5 y la última desviación me dio 19, se me olvidó, 19,5. Pero esto se repite 23 veces y este se repite tantas veces. Coloquémoslas. Se repite 45 veces y este se repite 60 veces y este se repite 30 veces y este se repite 20 veces. ¿Por qué tengo que ser muy claro con que es que tantas veces se repite? Porque yo ahorita voy a calcular el promedio de los cuadrados. Para recapitular, necesito calcular la desviación estándar. Primer paso, calculo el promedio de los datos. Segundo paso, calculo todas las desviaciones de los datos. Tercer paso, vamos a calcular, escribámoslo, calcular los cuadrados de las desviaciones. ¿Cómo así? Entonces yo tengo que multiplicar esta desviación por ella misma para saber cuánto da elevado al cuadrado, pero nos queda más fácil si lo hacemos acá. Entonces yo multiplicaría igual este número por el mismo, ahí ya lo elevé al cuadrado, 12 al cuadrado da 144, pero como es 12,9 da un poquito más, y hago eso para todos los demás valores. Entonces ya tengo todas las desviaciones elevadas al cuadrado, 166, 62, y vamos a escribirlo por aquí. Entonces, lo escribimos así: la primera desviación al cuadrado me dio tanto, la segunda desviación al cuadrado, la tercera desviación al cuadrado, la cuarta desviación al cuadrado y la quinta desviación al cuadrado. Y ponemos las respuestas: 166,9, 62,7, 0,17, 91,7 y 383,3. Ya las tengo elevadas al cuadrado. Ahora voy a calcular, entonces, primer paso, calculo el promedio. Segundo paso, calculo las desviaciones. Tercer paso, elevo esas desviaciones al cuadrado. Voy para un cuarto paso, pongámoslo por acá. Cuarto paso, vamos a calcular otro promedio. El promedio de esos cuadrados de las desviaciones. ¿Cómo se calcula? Pues lo mismo que el primer promedio. Habíamos dicho, se cogen estos datos, todos los de acá. Se suman, son 178 y la respuesta se dio por 178. Entonces yo tengo que calcular el promedio de estos datos que acá. Mucho cuidado, que no se me puede olvidar que este no es una sola vez. Este dato que tengo acá se repite 23 veces, porque es lo que vengo escribiendo todo el tiempo. Se repite 23 veces y yo me doy cuenta que se repite 23 veces porque aquí está 23 veces. Entonces comenzamos. Como yo sé que esta se repite 23 veces, pues si quiero lo sumo 23 veces. O mejor, lo multiplico por 23. Y entonces esa multiplicación da esto. Y entonces este también lo multiplico por 23. Y todos estos números, perdón, este lo multiplico eh, por 45 porque se repite 45 veces. Y este lo multiplico por 60. Y este lo multiplico por 30. Y este lo multiplico por 20. Aquí está la respuesta de las multiplicaciones. Ahora hacemos lo mismo, sumamos esos datos. Esa suma me da 16.214 y la respuesta la divido ¿por qué será? La respuesta, que es este número, la tengo que dividir entre la cantidad total de datos, que no son 5, sino 178. Entonces, acabo de encontrar la varianza. Ese promedio de los cuadrados, ese promedio tiene un nombre especial, se llama varianza y se dice, se puede colocar, la letra griega es como una bolita, con una rayita acá. No vamos a leerlo como sigma cuadrado ni delta cuadrado, no. Esto se llama la varianza, es igual lo que me encontré el promedio, 91. Yo ya tengo la varianza. Ese promedio de los cuadrados, de las desviaciones, es lo que llamamos varianza.
La pregunta inicial no era calcule la varianza, era calcule la desviación estándar. Entonces hacemos nuestro quinto paso, que es muy sencillo. La desviación estándar, a mí me gusta escribir desbest, aunque no se lo aprenda así porque esto no es correcto nombrarlo así. Lo que pasa es que yo soy un poco perezoso. La desviación estándar es coger y sacarle la raíz cuadrada a la varianza. O sea que es la raíz cuadrada de 92. No, pero no 81, eso da casi 100, pero entonces hagamos acá. Entonces, la raíz cuadrada, raíz de 91, ay, yo coloqué a 92, otro error, qué pena, 9,5. Entonces nos vamos por acá a corregir. La desviación estándar no me dio 92, me dio 91, entonces corrigamos 91. Y la raíz de esto es 9,5. Esto es lo que estamos buscando, la varianza, perdón, la desviación estándar. Entonces, repetimos. Primer paso, se calcula el promedio sumando todo y dividiendo por la cantidad total de datos. Segundo paso, se sacan todas las desviaciones, que es restar este número con cada uno de los datos, pero acuérdese cuántas veces se repite cada uno. Después, cogemos todos estos datos y los elevamos al cuadrado multiplicando por el mismo, pero acuérdese cuántas veces se repite cada uno, porque hay que tenerlo en cuenta. Ahora calculo el promedio de estos datos, sumo todo, divido por el total, pero acuérdese que se suman todos, pero este se suma 23 veces y este se suma 40 veces, no sé. Cuando tengo la suma, divido por el total, eso se llama varianza, y cuando acabo con la varianza, le saco la raíz cuadrada, y eso es lo que llamamos la desviación estándar. Muchas gracias.